Iniciemos el día de hoy. Vamos a empezar por retomar lo que les había comentado con respecto a a la, al análisis cuantitativo. ¿Recuerdan los cuadritos donde nosotros debemos de buscar? Sí, entonces nosotros vamos a utilizar nuestro cuadro D1, el apéndice con los rangos percentilares para generar el proceso descriptivo, ¿sí? Superior al promedio, promedio e inferior al promedio. Por ahí hay algunos cambios porque en el formato que yo les envié hay dos numeraciones distintas. Hay una numeración a partir de aquí, a partir del apéndice A de los cuadros para WIS 4. Aquí empieza una nueva numeración y obviamente a partir de este punto empieza mostrar. Voy a reducir un poco el tamaño, ¿sí? Aquí está la página 2, obviamente la anterior es la 1. Pero en el caso de estos valores, también nosotros tenemos los valores en esta que son, empiezan desde el 1 por el capítulo. Pero obviamente ustedes ven el tamaño del tema de, perdón, ¿cómo se llama? Del PDF, cambia en esta situación, ¿no? Entonces, nada más para que nosotros tengamos esto en consideración, que hay dos distintos valores. Y también hay en el mismo, un segundito mientras lo abro. También ustedes van a tener en su guía de recursos de evaluación, ya les voy a mostrar. También van a tener en la guía de recursos de evaluación infantil, tienen, este es otro documento en Word y aquí van a tener también el mismo cuadrito para poder trabajar. ¿Ok? Entonces desde ahí es donde nosotros vamos a obtener las descripciones de la prueba. ¿Ok? Entonces por ahí iniciamos. El siguiente punto que vamos a tocar es con respecto al tema del informe. ¿Ok? El informe, quiero salir primero con el tema del informe y luego vamos a terminar de ver el procedimiento opcional. Entonces, con respecto al informe, es muy sencillo. ¿Ok? Y quiero que ustedes vayan tomando nota. En primer lugar, vamos a encontrar el primer párrafo, que es un párrafo descriptivo de la prueba. ¿Ok? En este caso, explica todos los puntos alrededor de la prueba, en qué se compone y demás. ¿Ok? Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo es un párrafo descriptivo del CI total. ¿Ok? Aquí vamos a hablar acerca de la puntuación de CI total, vamos a hablar acerca de la composición, cuáles son los valores que nosotros encontramos entre los intervalos de confianza, ¿sí? Ustedes ven, vamos a tener el puntaje compuesto, tenemos el centil, tenemos el intervalo de confianza, ¿sí? Es un proceso descriptivo principalmente del CI total. En el siguiente párrafo, hasta aquí, vamos bien, hasta aquí me siguen. Sí, ¿verdad? Ok. En el siguiente párrafo, ok, esto es lo siguiente que les quiero comentar. Nosotros tenemos 4 índices, ¿sí? Tenemos el índice de comprensión verbal, tenemos el de razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, ¿ok? Independientemente del orden que ustedes elijan, este es el orden que vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Vamos a empezar por ICB, IRP, IMT y finalmente IBP. ¿Ok? Ese es el orden que nosotros vamos a continuar. Sin embargo, cuando ustedes ya tengan la potestad de hacer un informe,
El orden como tal no altera el producto. Sí, eso es algo que yo siempre les digo. Pero para la clase vamos a utilizar este orden específico. Entonces, yo, en mi, o sea, ustedes pueden hacer, por ejemplo, un índice, un párrafo. El segundo índice, otro párrafo. El tercero, otro párrafo. Y el cuarto, otro párrafo. Ustedes lo pueden hacer de esa manera. Pero yo también, si ustedes ven por acá, en el mismo párrafo, hice, en este proceso, hice el análisis de comprensión verbal y el de razonamiento perceptual. ¿Ok? Pero vean lo importante de esto. Quiero que veamos. Gracias. Quiero que veamos las puntuaciones típicas. Luego vemos las puntuaciones percentilares. ¿Ok? Y luego hablamos de la diferencia a nivel de discrepancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significan esas discrepancias? Eso que nosotros ya tenemos en el análisis de discrepancias de la prueba. ¿Ok? Entonces, ¿qué significan esos puntos? Por ende, en el caso que nosotros estamos viendo, por ejemplo, esta diferencia es una diferencia significativa. ¿Ok? Y al ser una diferencia significativa, podemos deducir que el individuo que nosotros estamos evaluando acá rinde mejor en habilidades de comprensión verbal que en habilidades de razonamiento perceptual. Y eso es lo que yo explico. ¿Ok? ¿Estamos? O sea que hace una integración de un solo con el análisis de discrepancia. Exactamente. Describo y hacemos ahí mismo el elemento de análisis de discrepancia. ¿Ok? Porque este análisis me abre la puerta al siguiente párrafo. ¿Ok? En el siguiente párrafo, que ustedes ven acá, vamos a hablar de que el individuo, ¿verdad? Vamos a tener esta diferencia de 19 puntos. Ahora, esta diferencia de puntos es significativa. Eso significa que, a ver, ¿qué significa con que esa diferencia sea mayor que el valor crítico? Aquí es donde entran las fortalezas y debilidades. No. Rodolfo, creo que es usted, pero lo escucho muy bien lejos. Significa que tiene una habilidad más desarrollada que otra. Exacto. Y entonces aquí es donde viene la siguiente pregunta. Vean. ¿Recuerdan cuando hablamos de los índices? Del índice académico, el lunes. Y habíamos hablado que cuando nosotros teníamos una diferencia tan grande, ¿ok? Teníamos que empezar a analizar por sus partes, ¿ok? O sea, no podíamos hablar que el CI total se iba a analizar de manera general. Entonces, este es un error que se los coloco de manera intencional en el informe para que ustedes lo puedan ver. Porque vean lo que dice la redacción. Dice, existe una diferencia de 19 puntos entre los componentes verbales de ejecución. Este coeficiente de 91, o sea, el CI total, es significativo y puede ser interpretado como una medida exacta del rendimiento total de el evaluado. ¿Es verdad eso? No es verdad. Porque vean lo que dice la segunda parte. Dicha diferencia significa que sus habilidades verbales ejecutivas se encuentran desarrolladas casi igualitariamente. ¿Es cierto esto? No. No, no es cierto. Entonces, se los coloco de esa manera para que ustedes puedan ver y que encuentren lógica en su propia redacción. Porque entonces, esta diferencia de 19 puntos no va a darnos una medida exacta del rendimiento global del evaluado, por lo que habíamos hablado de las medias. Encontrábamos entonces un valor muy aproximado, ¿verdad? Que nos daba una idea de dónde estaba el individuo, pero no era porque rendía bien, sino porque las otras puntuaciones hacían que se elevara esta situación. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en este proceso. ¿Ok?
Este párrafo que acabamos de hablar va a hablar acerca del proceso inductivo del CI total. O sea, me va a explicar si podemos interpretar entonces al CI total como una manera global. ¿Estamos? En este caso, este cuarto párrafo, solo entraría en juego el ICB y el IRP. Exactamente. Recuerden la importancia de estas pruebas, de la importancia de estos, perdón, la importancia de estos índices. ¿Estamos? Listo, Lick. Ok. En el siguiente elemento vamos a hablar acerca de los dos restantes índices. Solo permítame un segundo. Sí, ok. Ahora entonces, para el siguiente elemento, ¿sí? Hola, Sí lo escucho. tengo una consulta. Dígame. En este párrafo, bueno, es que se habla de una diferencia, cuando habla del CI total, la diferencia de 19 puntos es la diferencia que existe entre el CB y el RP, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando habla de que dice que es un coeficiente de 91. Aquí el mismo del 6 total. Ah, perdón, no me había fijado. Ok. Solamente eso. Gracias. Perfecto. Ok. Entonces, una vez que nosotros evacuamos esos dos primeros índices, podemos avanzar a los siguientes dos, que es memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Si ustedes ven, esta manera como yo lo hago es mi manera de hacerlo, pero ustedes lo pueden hacer también distinto. Por ejemplo, yo digo, perdón, antes de que avancemos a esto, los puntos de, por ejemplo, estos conectores que se utilizan, ¿sí? Son importantes en el proceso de redacción. Por otra parte, cuando queremos hablar de otro tema, o si queremos continuar en una misma línea, ¿verdad? Podemos decir seguidamente o bajo la misma idea, etcétera, etcétera. O sea, quiero que utilicen esos conectores. Entonces, por eso les quería hablar acerca de esto. Pero también quería comentarles que cuando vean ese es mi proceso de redacción. Yo describo, obtuve una puntuación de 89 en el índice de memoria de trabajo con un centil 23 y en el índice de velocidad de procesamiento una puntuación compuesta de 95 y un centil de 37. Esa es mi forma de redacción, pero usted puede decir en un índice de memoria de trabajo con un percentil, con una puntuación de 89 que equivale a un percentil de 23 y el índice de velocidad de procesamiento con un puntaje compuesto de 95 y un percentil de 37, por ejemplo. Entonces, no importa tanto el proceso de redacción mientras tenga sentido, mientras tenga lógica, pero que exprese esta descripción en la relación de estos dos índices. Y luego vamos a ver entonces qué evalúa cada área. Recuerden que cada uno de los índices tiene un elemento de medición. En el caso de memoria de trabajo, ya sabemos que mide velocidad de procesamiento igual. Entonces yo voy a hablar acá en este siguiente elemento acerca de las habilidades o debilidades del individuo con respecto a estos índices. Entonces yo le doy
una breve introducción a lo que va a pasar en mis siguientes dos párrafos. Porque los siguientes dos párrafos me van a hablar, ¿sí?, de las fortalezas. ¿Ok? Vean acá también, fortalezas. Fortalezas. Vamos un poquito. Ahora sí, por acá, ¿sí? Y entonces, en el caso de este tipo de individuos, recuerden que nosotros debemos de comprender el análisis de fortalezas y debilidades a partir de nuestro cuadro. Entonces, en el cuadro que ustedes encuentran en la segunda página, debemos de prestar mucha atención. Y por eso es la importancia de saber comparar, saber con qué voy a comparar las pruebas. Si ustedes ven este ejemplo, en el proceso de redacción, cometieron el error que hicieron la comparación de la subprueba con respecto a las 10 subpruebas. Entonces ahí no aparecía ninguna debilidad. Aparecían algunas fortalezas, pero no aparecía ninguna debilidad. Entonces por eso notan que en este caso, a partir de este último proceso, que ahí finaliza, es fortalezas. Pero nosotros terminamos con la redacción de las debilidades. ¿Muy bien? ¿Claros? Sí, entonces en estas de las fortalezas y debilidades, solo vamos a describir esos constructos teóricos que representan a la prueba nada más que la persona tiene como fortaleza. Exactamente. Hay algo importante antes de darle la palabra a Reina. Cuando nosotros hablamos de fortalezas o debilidades, ¿sí?, las subpruebas como tal, no son fortalezas y debilidades. Repito, cuando hablamos de fortalezas y debilidades, las subpruebas no son las fortalezas y debilidades. Lo que miden las subpruebas son las fortalezas y debilidades. ¿Me siguen? O sea, el individuo no tiene una debilidad en diseño con cubos. Tiene una debilidad en la capacidad de organización perceptual, procesos de práctica, ensayo y error, y tiene debilidades en trabajar bajo presión. Un individuo no tiene fortalezas en vocabulario, tiene fortalezas en riqueza de vocabulario léxico, tiene fortalezas en conocimiento general acerca de la lengua. ¿Estamos? Entonces, cuando hablemos de fortalezas y debilidades, no deben de poner, se encontró una debilidad en semejanzas debido a que la diferencia fue tanto y tanto con respecto a la media general. Ese no es el proceso de redacción de fortalezas y debilidades. Porque le va a decir la persona, "Uy, ¿y qué? ¿Y esto qué? ¿Cómo se come?" ¿Me entienden? ¿Estamos? Sí, o sea que no necesariamente hay que especificar la prueba, la No. subprueba, perdón. Ok. Y tengo una Exactamente. consulta. Sí. Me fijé que son como, hizo enunciado en 3 párrafos de la fortaleza. No sé si hablaba por cada párrafo. Se hacía énfasis en un tipo de fortaleza como tal. Fíjense que en este caso no hay un orden específico de cómo hacerlo, porque depende mucho de la cantidad de fortalezas y cantidad de debilidades que tengamos. La mejor forma que yo les puedo decir de cómo distribuirlos es que traten de que por lo menos visualmente se vea equitativo, ¿sí? Por ahí, si ustedes ven en la primera parte, el primer párrafo tiene como entre 6 y 7 renglones, el siguiente tiene entre 4 y el siguiente tiene entre 5 y 6. Entonces,
Si tiene muchas fortalezas y muchas debilidades, traten de que sea al menos de manera equitativa. Y yo empiezo por describir desde el más significativo hasta el menos significativo. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, si la persona tiene debilidades en diseño con cubos, en semejanza, en retención de dígitos, pero donde más diferencia hay es en semejanzas, empiezo por semejanzas. ¿Estamos? O sea, es irrelevante mientras se expongan todas las debilidades y todas las fortalezas que tenga el individuo. Es irrelevante el orden. Pero yo lo hago de esta manera por lo menos para tener un esquema mental. ¿Vamos bien? Excelente saberlo, Lee. ¿Reina? Ok, me pasó a mí en el caso de nosotros que no tiene debilidades ni fortalezas a nivel de comprensión verbal, razonamiento perceptual. Y según lo que usted nos había dicho ayer, es que no lo hacíamos a nivel de puntajes de las 10 subpruebas, porque si presentaba una diferencia significativa entre el ICB y el IPR, solo se hacía con nosotros dos. Pero yo igual lo hice a nivel general, nada más para ver, ¿verdad? Y ahí sí me salió una debilidad. Sí. Perfecto. Vean, algo importante. Reina, ¿tiene los datos ahí a mano? Sí. A ver, pásenmelos para que todos se puedan beneficiar de esto. Ah, no, en la computadora no los tengo. Ah, no, sí, aquí en la mano. Ok. ¿Qué le paso primero? En el caso de las subpruebas. Vamos con las 3 de IRP y las 3 de ICB. Diseño con cubos, matrices y rompecabezas visual. Ahí tenemos semejanzas, vocabulario e información. ¿Qué puntajes tiene? Puntaje equivalente, ¿verdad? Sí, el puntaje escalar. 8, Ujú, 9, ujú, 7 ok. y las otras 3, 11. 11 las 3. 11 las 3. Perfecto. Entonces, vean algo aquí importante. Cuando ustedes tengan una duda con respecto a este tipo de cosas, si es o no es, si es o no es una fortaleza o no es una debilidad, todavía hay un último A bajo la mano que está en esta guía de evaluación. Entonces, en la guía de evaluación, si ustedes ven, hay puntajes, ¿sí? Dentro de estos elementos. Entonces, si ustedes ven acá, hay puntuación escalar, rangos percentilares y luego las descripciones cuantitativas en categorías superior al promedio, promedio o inferior al promedio. Entonces, recuerden algo importante. ¿Sí? En el caso a nivel de subprueba, ¿cuál es la media de subprueba y cuál es la desviación estándar de subprueba? A nivel de escalar serían 3 y es la media. De nuevo, se me perdió un poquito por ahí. Sí, la desviación de 3 y la media de 10. Exactamente. Entonces eso quiere decir de que, y ustedes lo ven expresado acá, ¿sí? Esto está dentro del promedio. Pero cuando se sale de estos elementos, se puede considerar ya sea una fortaleza o una debilidad. Entonces, ¿dónde se ubica ese 7? Debilidad. Estamos. Entonces, pero, como les digo, ese es un último recurso que nosotros podemos utilizar. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos un puntaje muy parecido, ¿sí? En estos valores, pero cuando le hacemos un análisis realmente así muy, ¿cómo les podría decir? Muy con pinzas, muy microscópico, pero igual nos podemos encontrar minucioso. Gracias. Esta es una debilidad. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Philip. Sí. Perfecto. Ok.
Entonces, vamos de nuevo al informe y cerramos con las conclusiones. En el caso de las conclusiones, yo soy de la idea de que no quiero que repitan información. ¿Ok? Claro está, hay alguna información que debe de exponerse, como el caso del CI total. ¿Sí? O sea, eso es no negociable. Pero no necesito que vuelvan a escribir todas las fortalezas y todas las debilidades, sino que hagan un condensado de la información más relevante de esto. Porque si la idea es volver a ponerlo, no sirve de nada. Porque si eso fuera así, pues, sencillamente me voy a análisis de resultados de nuevo. ¿Estamos? Entonces, esto sí es no negociable, esto sí debe de ir tal cual, pero luego entonces vamos a colocar un resumen de los elementos más importantes. ¿Estamos bien? ¿Claros? Y, o sea, bueno, creo que con los índices es claro cómo se puede hacer el resumen, ¿verdad? Pero con las debilidades que estamos utilizando constructos teóricos, eh, ¿se sacaría el constructo más significativo de ello o cómo, licenciado? En debilidades y fortalezas, para hacer esa conclusión. ¿Cómo hacer ese resumen Sí, de estos específicamente datos? más de fortalezas y debilidades, sí. Sí, es muy sencillo. Como les digo, yo coloco los más significativos. Por ejemplo, si yo tengo fortalezas y debilidades eh, en tres o cuatro subpruebas, por ejemplo, yo coloco la subprueba más importante, la que tiene más diferencia entre una y otra. Ese es el que se convertiría en el más significativo. Entonces, por eso yo lo coloco de esta manera. Entonces, coloco también los aspectos más relevantes dentro de ese elemento. Es como un proceso de descartar qué información aporta, perdón, qué elementos aportan información relevante de los que estamos. Perfecto. Elia. En el ejemplo de la compañera Lick, sería en el caso entonces que solo habría una debilidad, solamente eso se pondría en el resumen. Exactamente. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a pasar ahora a elaborar los procesos el procedimiento opcional siempre lo dejo de último, porque no es, como les digo, no es información que le aporta mucho al desarrollo del informe. Y ahora voy a pasar a, hay dudas. Quiero empezar por acá. No, con respecto a esto, no, Lick, pero bueno, creo que Cuando me- ya se pongan a trabajar, ahí se van a dar cuenta de las dudas. no, no sabría, no, es como para tener esa información, como por ejemplo, en este guía de evaluación de Sattler, él nos habla acerca de la WISE 3, pero nosotros estamos utilizando la WISE 4, a la cual se le agregó y se le quitó otras pruebas. Entonces, sé que estas pruebas son suplementarias en esta, pero en caso que en algún futuro necesitemos constructos teóricos de esta prueba, licenciado, ¿de dónde los podemos sacar o recomendaciones para estas subpruebas? Ok, pues fíjense que hasta ahorita Saturn no ha sacado la información oficial de la sexta edición, porque nosotros estamos utilizando la quinta, si no me equivoco. Sí, estamos utilizando la quinta edición. Entonces, hasta ese momento todavía no hay una sexta edición. Y para serles sincero, dudo enormemente que haya una sexta edición. Pero, ¿de dónde podemos obtener recomendaciones y demás? Eso nosotros lo podemos encontrar en nuestro manual oficial de WISE. Se lo voy a mostrar. Perdón. Dame un segundito. Y vamos a ver.
Ya se los muestro. Okay. Entonces, acá. Entonces tenemos en nuestro manual, ¿verdad?, algunos datos relevantes con respecto a cada una de las subpruebas. En el caso de la descripción, en el caso de las abreviaturas y demás que evaluamos. Incluso dentro de todas estas estructuras vamos a encontrar algunos elementos adicionales con respecto a las puntuaciones compuestas, de dónde viene esta información, de dónde sale y cómo hacer este tipo de cosas. En el caso de... Segundo, pasamos ahora a Sattler. Ok. En el caso de Sattler, nosotros podemos encontrar acá las subpruebas de WISE 3. Muchas de estas pruebas, recuerden, están ya contempladas. Por ejemplo, en el caso de rompecabezas visual, que es una prueba nueva, pero tenemos el equivalente que es el rompecabezas, por ejemplo. Entonces, ambos miden los mismos constructos, pero la diferencia es que en el caso de rompecabezas o ensamble de objetos, como lo ven acá, ¿sí?, la aplicación se vuelve más sencilla en rompecabezas visual. Por ejemplo, en el caso de peso figurado, nosotros podemos encontrar algunos elementos de ensamble de objetos. No hay como una sola guía oficial en la cual ustedes se puedan abocar y decir, este es el Sattler de las pruebas nuevas de WISE. No lo hay todavía. Incluso en el caso está saliendo actualmente la WISC 5. No hay una información oficial con respecto a este tipo de pruebas. Vamos. Es como un Frankenstein más o menos el proceso que se debe hacer en la participación en la evaluación de este tipo de actividades. ¿Estamos? Listo. Gracias. Entonces ahora pasemos al proceso. Perdón, ¿alguien más? Sí, este informe lleva recomendaciones. Lleva recomendaciones. Ya saben de dónde salen las recomendaciones, ¿verdad? Y otra cosa. Sí. Ayer usted nos había quedado en enseñarnos de dónde sacaba la categoría del primer cuadro, que es la descripción de los índices ICI. ¿Qué es? Yeah. Permítame. Ver. Okay. Espérenme un segundito mientras. Lo...
Saben que creo que no les coloqué el documento dentro del comprimido. No se los coloqué. Tengo que buscarlo de nuevo. Sí, bueno, no está. No, no lo tengo acá. Entonces voy a enviarles un correo electrónico con esa información porque no lo tienen en el comprimido. Y como les dije, mi computadora está bajo ciertas regulaciones nuevas, así que voy a tener que enviarles esta información posterior. ¿Ok? Ok. Entonces, en el caso, ahora, el siguiente proceso que nosotros vamos a desarrollar es el proceso de las versiones cortas. ¿Ok? Entonces, en el caso de las versiones cortas, ustedes pueden utilizar, se lo voy a mostrar, pueden utilizar los dos valores que ustedes tienen, perdón, los dos documentos en PDF, que es la guía de recursos de evaluación infantil. Aquí están los apéndices, el apéndice A de WISC. Nosotros vamos a ir hasta el apéndice C. El apéndice B, WIPSI. Todo esto lo vamos a saltar. Son básicamente lo mismo, pero se lo quiero explicar desde WISC, de WISE. El cuadro B es de WIPSI y pasamos al siguiente, que es el cuadro C. ¿Ok? Entonces, en todo el apéndice C van a tener los cuadros que vamos a necesitar para WISE. En este caso, vamos a saltar todos estos elementos y nos vamos a ir hasta el cuadro. Acá, perdón, me salté. Es el cuadro C17. ¿Ok? Entonces, como yo les había comentado, las versiones cortas de las pruebas se componen entonces, obviamente, de menor cantidad de subpruebas que la versión completa. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar distintas formas de verlo. Hay versiones de 2, 3, 4, 5 y 6 subpruebas. Entonces, en este caso, van a ver por acá un poquito más abajo que esta es las versiones cortas de 2 subpruebas. ¿Ok? Veamos más abajo. Tenemos aquí las versiones cortas de 3 subpruebas. 4 subpruebas. 5 subpruebas. Y 6 y 7 subpruebas. En el caso de 6 y 7, se reduce mucho más la cantidad de información que podemos tener porque obviamente hay menor cantidad de combinaciones. Entonces, volviendo un poquito a lo que nosotros hablábamos, voy a empezar con la más sencilla, que es la de 2. En el caso de las versiones de las subpruebas de 2, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Okay? Si ustedes ven en la parte baja, hay un par de códigos que quiero que vean. Empiezan por C2, C3, C4, así hasta C15. ¿Ok? Esas son las diferentes combinaciones. Entonces, dentro de la combinación 2, vamos a encontrar distintas modalidades de subpruebas. Vean la primera que dice I más DS-C y una A en la parte superior. Esto significa que es la combinación entre información, ¿sí? la subprueba como tal, y también
la combinación con la subprueba de dígitos y símbolos claves, que ese era el nombre que recibía claves, ¿ok? En WISE 3. Y esa A, ¿qué significa? La A, esta combinación es útil para detección rápida de capacidad intelectual. B, esta combinación es útil para individuos con alteraciones auditivas. C, esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de 2 subpruebas. D, esta es una combinación que proporciona un estimado del factor de memoria de trabajo. Y E, es un estimado del factor de velocidad de procesamiento. Entonces, vamos a tomar según nuestro propósito. Si ustedes ven, por ejemplo, que nosotros tenemos un individuo que tiene alteraciones auditivas, por ejemplo, obviamente no le podemos aplicar sus pruebas como aritmética, ¿no? No le podríamos aplicar sus pruebas como retención de dígitos. Entonces, para este tipo de niños, por ejemplo, que tienen, o individuos que tienen alteraciones auditivas, la B son buenas combinaciones para evaluar la capacidad intelectual. Entonces, si ustedes ven dentro de todos estos elementos, perdón, me fui mal. Dentro de todos estos elementos que ven por acá, ¿ok? Vamos a encontrar, por ejemplo, esta es B, esta es B, este B, este B. Entonces ustedes ven, hay diseño con cubos con dígitos y símbolos clave. Figuras incompletas con dígitos y símbolos claves. Matrices más figuras incompletas. Figuras incompletas más diseño con cubos. Entonces ven que las combinaciones van orientadas tomando en cuenta esta necesidad del cliente. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Muy sencillo. Imaginemos, según el ejemplo que nos puso Rey. Teníamos, vamos a tomar 2 de estos valores. Vamos a tomar matrices con 9 y vocabulario con 9. No, sí, vocabulario con 9. Entonces, vengo por acá y yo puedo buscar esa información. Yo ya lo sé porque ya lo he utilizado y por ende yo sé que esa combinación que acabo de buscar se encuentra dentro del apóstrofe C, que es de las 10 mejores versiones. Y si me preguntan a mí, es, o sea, a mí personalmente es la mejor combinación de 2 subpruebas cortas. Entonces lo vamos a buscar por acá, que es entonces la combinación entre vocabulario y diseño con cubos, que se aloja en la C5. ¿Me siguen? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahorita, usted va a aplicar, va a calificar, etcétera, etcétera. Y el siguiente procedimiento es que va a sumar los 2 valores. En este caso teníamos 11 y 9, ¿cierto? Para darme entonces un total de 20. ¿Vamos bien? Entonces, ahora vengo, busco en la columna C5. ¿Cierto? Y busco entonces la combinación de 20. Que me daría a mí entonces un CI de 100. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, Lick. Ahora, hay algo que si yo les enseño lo bueno, les enseño lo malo. Perdón. Si yo les enseño lo bueno, también les enseño lo malo. Entre menos cantidad de pruebas tengamos,
mayor probabilidad de error puede existir. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no utilizo versiones de 2 ni de 3. Yo utilizo por lo menos de 4. ¿Por qué utilizo de 4? Porque voy a buscar entonces la combinación, ¿ok? Vean por acá, la combinación que mida cada uno de los índices. ¿Ok? O sea, que tenga uno de ICB, uno de IRP, uno de IMT y uno de IBP. Entonces, por ejemplo, me da una idea que los C, las combinaciones C, son las que van a tener la mayor oportunidad de poder tener esta particularidad. Entonces, por ejemplo, busco esta, la C11, queda eliminada porque ordenamiento de dibujos desapareció. ¿Okay? Esa desapareció de WISE 4. Pero yo puedo buscar esta, por ejemplo, que tenemos por acá. Permítame un segundo. Ahora sí. Ok. Se me está moviendo todo. Ok, entonces, en el caso de la combinación C, nosotros podemos buscar, por ejemplo, estoy buscando una que tenga las 4. No, esta no. Esta no. Tiene ordenamiento de dibujos. No. La C6 pareciera que tuviera 4, Lick. No, no, sí, todas tienen 4. Pero, por ejemplo, la C6 tiene matrices y figuras incompletas, por ejemplo. Entonces, matrices y figuras incompletas ya forman parte del mismo índice. Creo que la C2, tenemos por acá, retención de dígitos, información. No, tenemos figuras incompletas y matrices. Dame un segundo, que yo recuerdo que hace poco, hace poquito la vi, matrices, figuras incompletas, no. Vocabulario, retención de dígitos. Información, diseño con cubos, no. Aritmética, información, dígitos. Aquí está. En el caso, ¿ok? De la combinación A7, C7, perdón, tiene aritmética de IMT, información de ICB, dígitos y símbolos claves de IBP y matrices de IRP. Entonces, ustedes ven, igual, ¿verdad? Hacemos el mismo procedimiento, perdón. El mismo procedimiento. Sumamos entonces los valores, ¿verdad? El valor X, más el valor Y, más el valor Z, más el valor A, y nos da un valor total. Ese valor entonces nosotros lo buscamos dentro de la C7. ¿Ok? Entonces busco por acá, me ubico en la C7 y entonces busco la información y el correspondiente. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Lick, sí. Ok. Entonces, ahorita, Eduardo. Lick, disculpe, ¿verdad? Sé que esto no es de su clase, pero bueno, ¿existen otro cuadro como estos para poder hacer pruebas cortas tanto para WIS como para WIPC? Sí. Lo mismo, como dicen, el mismo procedimiento. Ok, solo que aquí creo que estamos como en las 50.
Este es para WISC, por ejemplo. Todo el apéndice A. Por ejemplo, vean. Aquí tenemos en el apéndice A el cuadro A12, la versión corta de 5 subpruebas. Este es para WISC. Por ejemplo, aquí tienen diseño con cubos, semejanzas, claves, vocabulario y números y letras. Pero podemos buscar, por ejemplo, esta, la C5. La C5 tiene semejanzas, claves, matrices, aritméticas y palabras en contexto, por ejemplo. Entonces, pueden utilizarlo para las versiones cortas en WISC y también aplica para las versiones cortas en WIPSI. Les los muestro. Por ejemplo, aquí en el caso de WIPSI tenemos totales estimados por edad y mejor para las formas cortas de 6 subpruebas, por ejemplo. Aquí tenemos para mejores cortas de 5 subpruebas, mejores versiones cortas de 5 subpruebas, 4 y demás. O sea que toda esa información ustedes la tienen corroborada. ¿Estamos? Excelente. Gracias. Perfecto. Ok, entonces quiero que ahorita puedan, nos vamos a ir a las salas, ok. Y quiero que vayan practicando ahorita este tema de las versiones cortas. Mientras no se practica, no van a encontrar dónde está la duda. Entonces quiero que practiquen ahorita las versiones cortas y ustedes puedan trabajar con los datos que ya tienen. Tienen ahorita frente a ustedes ya abiertas las 4 salas, así que pueden irse uniendo a la sala que les corresponde. Lick, entonces en este caso con estas pruebas cortas solo hay que sumar las puntuaciones escalares y buscar el 6 nada más según las combinaciones. Exactamente. Listo, Lick. Entonces, hagan varias combinaciones. Hagan combinaciones de 2, combinaciones de 3, combinaciones de 4. Pero como les digo, entre más subpruebas hay, más estable se vuelve el análisis y por ende menor probabilidad de error existe. Ok, entonces ya pueden irse a sus salas y me llaman por cualquier cosa. Yo llego a ese espacio. ¿Pueden unirse? Se puede. Ah, ya está. Ok, hoy sí estamos todos por acá. ¿Cómo le fue? Lick, yo tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, quedé con duda en la parte de si trabajamos con 4 subpruebas, perdón. Preferiblemente es que dentro de las 4 subpruebas esté una de cada índice. Sí, es lo recomendable.
Pero es que todo también depende de la necesidad que usted tenga en ese momento. O sea, si lo que yo quisiera es, por ejemplo, evaluar a una persona con una discapacidad auditiva, no entra ese requisito, pues. ¿Entiendes? O sea, Sí, todo sí, depende sí. del motivo de consulta. Digamos que el estándar de oro, por así decirlo, es que sí vaya uno de cada índice. Sí, Lick. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, Lick. Perfecto. Ok. Entonces, para el día de hoy, vamos ahora a avanzar al siguiente procedimiento, que es obtener el índice de capacidad general. ¿Ok? Para el índice de capacidad general, vamos a utilizar... Un segundo. Ok. Vamos a utilizar este apéndice. Es el apéndice B. En el apéndice B, es para abrirle. Es para abrirle. Está afuera. No, está afuera. En el apéndice B que ustedes van a utilizar, es un PDF de 8 páginas que ustedes ya tienen también en este espacio, en su elemento de trabajo. Entonces, tienen algunos elementos de historia, tienen algunos elementos de qué significa, qué representa, cuándo lo vamos a utilizar, cómo se calcula y demás. Entonces, esta información quiero que ustedes la vayan descargando. Yo creo que hoy no nos va a dar chance de abordar esto porque no lo van a tener a mano ahorita esta información. Entonces, pero lo que me lleva es al siguiente punto, es ya abordamos todo lo relacionado con el tema de la, con el tema del informe. Quiero, todo esto que yo les estoy enseñando no es para el informe. O sea, abona para el informe, obviamente, pero es para el examen principalmente. Lo que yo quiero asegurarme ahorita es que todo lo del informe ya está cubierto. Porque recuerden que el informe lo entregamos el día lunes. El examen se movió una semana entera. Recuerden, no es este sábado, es el siguiente sábado. Por eso les quiero volver a preguntar. ¿Todos claros hasta acá con el tema del informe? Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, esta presentación que les voy a mostrar, quiero que ustedes la avancen. Que es una presentación muy corta de cómo utilizarlo, cuáles son los materiales que nosotros vamos a utilizar, cómo se calcula, en qué momento se utiliza y sobre todo algunas de las limitantes que nosotros vamos a tener. Entonces quiero que vayan avanzando ustedes por su cuenta. Esta presentación si no la tienen, pero se la voy a enviar ahorita al correo electrónico. Lo cual me lleva al siguiente punto. Obviamente no hemos finalizado nuestra unidad. Y como habíamos hablado la semana pasada que nos íbamos a ver el día viernes, quiero preguntar si todavía tenemos esa misma facilidad de poder vernos este viernes. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Podríamos vernos más temprano? No hasta las 7 de la noche. Reina, no puede. Lick este viernes no puede. Es No, por el pero trabajo. Tampoco, Lick. no pueden.
Es que salimos a las 6 del trabajo. Bueno, en Sí, la yo persona- también salgo a las 6. No, bueno, Trabajo. ok. ¿Y mañana tienen clases? De 7 a 9, ese no es problema. Sí, Lick. No, mañana yo no tengo clase. Rodolfo, sí. ¿Qué más? Ni yo, Lick. Ni yo. Yo tampoco. Solo Rodolfo. Bueno, Lick, Yo tampoco tengo clase. creo que Tampoco. No. sí, igual, si la va a la clase, pues yo la podría ver. Porque yo definitivamente no podría ni mañana ni el viernes. Ok. Perfecto, no hay problema. ¿Les parece entonces si nos vemos mañana a las 7? Sí, Lick. Perfecto. Entonces, yo les voy a enviar un ratito esta presentación al correo electrónico para que la vayan avanzando, que es el tema del índice de capacidad general. Pero ustedes la puedan tener la información y podamos ir avanzando. Entonces, ya nos queda poco para cerrar esta unidad. Lo que nos queda es el proceso de la elaboración del índice de capacidad general. Nos queda los procedimientos opcionales, que los vamos a ver el día de mañana, y cerrar con alguna que otra duda o pregunta. El día lunes entregamos el informe. Si el día lunes, y si no hay dudas y si todo sale bien, el día lunes podríamos tomarlo libre. Como que les cambio el día lunes por mañana. Súper. ¿Ok? Mejor, Lick. Perfecto. Tengo Sí, una es que consulta, Lick. quiero que invirtamos esto. Y lo que nos queda después de entregar este informe de WISE no es mucho. Lo que nos queda realmente es el informe integrado, que eso lo vamos a trabajar ya, es menor cantidad de información. ¿Estamos? Consulta, Lick. Listo. Entonces, nos vemos mañana. Yo les envío, cuando les envíe la presentación, ahí mismo les envío el enlace. Lick. Elia. Sí, consulta. El video siempre queda para la fecha del 30. Sí, el 31, el sábado. El sábado 31, ok. Es que teníamos una consulta con mi compañera que Ay, era... Elia, perdón, lo leí y no le contesté. Me dijo de que habían impreso unos elementos, ¿verdad? Que no habían podido tener acceso a la prueba. Elia. Sí, es que también con respecto a eso, porque si ocupábamos la prueba en realidad, pues para realizar el video, eso era mi consulta, porque No, también podríamos... no. Incluso yo les dije, hasta les envié una hoja que dice cómo diseñar su propio cubo, porque en los primeros días que empezó todo el tema de pandemia, muchos estudiantes no tenían acceso a la prueba. Entonces, no es obligatoria la prueba, pero lo que sí es obligatorio es los materiales. Por lo menos imprimir las primeras 2 páginas, por ejemplo, la libreta de estímulos para cada su prueba, tener un protocolo y todo eso. Eso sí. Lick, hablando. Lick, ¿Sí? Rodolfo. bueno, yo no tenía claro la forma de quizás de la aplicación, porque la verdad, pues, yo lo que iba a hacer, yo no tengo impreso, solo tengo impreso el protocolo de WISE. Y yo lo que iba a hacer era hacer como teníamos planeado con mi compañera hacer una tipo exposición, pero no sé si tengo que evidenciar eso que acaba de decir usted, pues de tener por lo menos impreso unas hojas de las libretas de Sí. estímulo. Sí, por lo menos. No necesito que tengan toda la libreta de estímulos, pero la libreta de estímulos son como 100 y pico de páginas. No, las primeras 2, porque solo esas 2 son las que le van, incluso solo la primera es la que sirve para explicar. Pero igual en la aplicación, o sea, si puedo, yo voy a hacer una grabación por Zoom, porque pues, o sea, no nos vamos a poder ver para hacer la aplicación y pues, desgraciadamente yo no puedo unir videos para poder decirle que voy a unir el video de ella con mi video. Entonces igual y estamos un poco cortos de tiempo porque los dos trabajamos y todo eso. Y yo lo que tenía pensado pues era hacer una aplicación pero por Zoom. Entonces no sé si es válido. No, acuérdense que no es aplicación, es explicación. Perdón, sí, explicación. Explicación. O sea, pero el problema, o sea, vale,
segundo. Ok, voy a encender un ratito la cámara. Entonces, vean, no tengo ningún problema que sea la aplicación por Zoom. Pero imaginemos que, por ejemplo, o sea, que usted lo haga de esta manera, pero usted me va a decir y, bueno, me va a presentar la libreta de estímulos. Me va a decir, ok, ocupamos libreta de estímulos tal, protocolo tal, cronómetro, ahora tiene que enseñármelo, porque yo necesito que usted, no es solo que me lea libreta tal y tal y tal, y luego viene y usted puede colocar la libreta y puede bajar su computadora y puede decir, bueno, empezamos en tal y tal, ¿verdad? Y explicamos de esta manera, Y si tuviéramos la imagen en vez de tenerlo en físico, no lo podríamos explicar así. ¿Cómo la imagen? Así como, por ejemplo, vaya, tenemos la imagen de las primeras dos. Compartiendo pantalla. Eso es lo que acaba de explicar Erika ahorita. Sí, pero, o sea, él quiere que lo palpemos. O sea, yo lo que quería saber es si se podría por medio de una imagen explicarlo. O sea, aquí está el protocolo, tenemos que hacer esto y esto, o tenemos que tenerlo en físico. En físico. Sam. Liga, una consulta, ¿no tendrá usted el otro protocolo de manual moderno? Es que fíjese que, bueno, le voy a contar. Yo, para no perder esta práctica de aplicar, se lo voy a aplicar a mi hermana, así como para tener eso presente. Entonces, fíjese que estuve revisando bastante y ese protocolo tiene bastantes fallas, licenciado. Entonces, si tiene la oportunidad de facilitarnos el que se utilice la estandarización de México, sería mejor. Sí, es que lo que cambia, no es que tenga errores, sino que lo que cambia es la disposición de los reactivos. Entonces, como son dos distintas casas, tienen esas disposiciones diferentes. Licenciado, ¿Sí? una consulta. En este caso, ¿se podrían unir los videos? Bueno, así como usted mostró en el ejemplo, la otra compañera lo podría unir así con el mío. No entiendo la pregunta. Mira, le voy a explicar que usted dijo que la mitad de las pruebas la va a aplicar una, la va a explicar una y después la otra. No sé si en dado caso se haría por partes diferentes y de ahí solo unirlo. Sí. Gracias. Igual ambos tenemos que enviar y subir el video. No, solo una persona. Solo una persona, ok. Ok, entonces nos vemos mañana. Listo. Listo, Descansen. Lick.